Libro del profeta Isaías, capítulo 26, versículo 2. Isaías 26, 2. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Señor, te damos gracias, te reconocemos a ti, Santo de Israel, Dios Todopoderoso. Te pedimos que tú nos ministres tu palabra, tu verdad en esta noche, que nos concedas, Señor, el ser alumbrados en nuestro entendimiento, Señor, con tu verdad. Nos edifiques también, Señor, en el nombre de Jesús. Abran las puertas para que entre la nación justa, que se mantiene fiel. Bien, aquí encontramos esta profecía en el capítulo 26, que viene conectada con pues todo lo anterior que usted encuentra allí en Isaías 25, en una profecía global, digámoslo así, que anuncia el Señor como juicio contra las naciones, ¿sí? O en otras palabras, el juicio de Jehová sobre la tierra. Ahí nos es muy útil ver las diferentes versiones porque pues cada una de ellas tiene una forma de registrar un título, ¿no? En el caso de la Biblia de las Américas dice el juicio de Dios contra las naciones. Acá dice el juicio de Jehová sobre la tierra. Eso está en el capítulo 24. Y es importante que nos regresemos hasta allá porque es en ese contexto en el que se está diciendo lo que acabamos de leer inicialmente, ¿sí? Entonces, esta profecía es bien interesante, bien completa, porque nos muestra un final de las naciones impías, un final donde el Señor va a raer de la tierra al pecador con un juicio fuerte, con un juicio decidido, con un juicio digamos, determinado. Y lo vemos anunciando eso en la tierra, en general a los habitantes de la tierra. Pero en medio de esa planeta, ¿sí? O las naciones, también hay un grupo de gente que excluye de ese destino, digámoslo así, que está señalando en el capítulo 24. Ahora, cuando yo hablo, por ejemplo, digo que va a raer de la faz de la tierra al pecador, pues uno puede pensar, de pronto son expresiones un tantito exageradas de parte mía, pero usted lo puede ver en el capítulo 24, versículo 1, de la siguiente manera. Vamos a leer la Nueva Versión Internacional. Dice, miren, lo anuncia, ¿no? El Señor arrasa la tierra y la devasta. Trastorna su faz y dispersa a sus habitantes, ¿sí? O sea, es un tema que cuando uno se acerca a la Escritura, pues se choca con esas cosas, ¿no? Ojalá todo fuera a leer siempre versos lindos, versos amables, versos esperanzadores y todo eso, pero eso no es lo que está anunciando aquí. Y note esto, en el versículo 25, que fue el 26, fue creo que citamos, el 26, nosotros tenemos justo debajo del versículo raíz un verso que utilizamos muchísimo, ¿sí? Que lo utilizamos para muchas circunstancias de la vida, nos es útil. Es ese famoso verso que dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado, ¿sí? Y es muy útil, sí, y es un bonito verso esperanzador y todo, pero mira el contexto en el que está, porque el capítulo 24, 25 y 26 de Isaías pues nos muestra ese juicio
de Dios contra las naciones. Mientras que versículos anteriores a esos en Isaías ya nos muestran juicios puntuales, por ejemplo, a Jerusalén, a Babilonia, a Tiro, a Etiopía. Nos vamos a encontrar con eso. Usted lo puede revisar si esto le genera interés. Lo cierto es que es en ese contexto donde anuncia un día donde el Señor va a ejecutar esos juicios, trayendo un destino muy indeseable a la tierra, ¿sí? Más adelante, en el versículo 25 que leímos, dice, se titula Cántico de alabanza por el favor de Jehová. O sea, yo considero necesario hacer esta contextualización, porque siempre el contexto, pues creo que estamos todos de acuerdo que el contexto es importantísimo, ¿sí? O sea, uno tiene que siempre tratar de ver un contexto para que las palabras del Señor sean analizadas, comprendidas, y también nosotros es importante que nos acostumbremos a ver las cosas en un contexto, porque a veces aislamos cosas y no las entendemos, ¿no? Y eso es un gran problema. Ya hablamos del 24, versículo 1 y 2, donde dice, arrasa Jehová, ¿sí? Y deja vacía y dispersa a sus habitantes. Bueno, versículo 25, mire usted, Jehová, tú eres mi Dios, versículo 1, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. También, usted podría tomar ese verso, ¿sí? Lo podría tomar y hacerlo canción si quiere, ¿sí? Si tuviera las habilidades para hacerlo, obviamente. Porque has hecho maravillas, tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Ojo, pero mire el 2, porque convertiste la ciudad en montón. En otras Biblias dice en ruinas. La ciudad fortificada en ruina, el alcázar de los extraños para que no sea ciudad, ni nunca más será reedificado. O sea, este pueblo alaba a Dios por una obra que sobre la tierra es, digamos, un castigo de Dios, un juicio, una acción de Él que no deja contentos a los habitantes, ¿sí? No muestra, digamos, ese lado que siempre queremos ver, ¿no? Porque usted sabe que nosotros queremos ver un lado de Dios, que es el que más nos conviene, ¿sí? Por eso dice que Dios es un Dios de amor y todo eso, eso es cierto. Pero si usted solo quiere ver ese lado del Señor, pues la tierra, si al final de los tiempos no lo va a ver, y si usted solamente quiere ver ese lado, usted lo que tiene es un ídolo. O si usted lo que ve solo es ese lado, usted lo que tiene es un ídolo hecho conforme a su deseo, conforme a su gusto, ¿sí? Y esto es importante de decir porque el Dios que se revela en las Escrituras, nos revela, es el capítulo 24, 25 de Isaías, entre otros muchos, en el que vemos el Señor un programa, una agenda de en un momento dado arrasar con la tierra, dejar en ruinas ciudades, dispersar a los habitantes, pero en medio de esa situación hay un pueblo que lo alaba, ¿sí? Y por supuesto no lo alaba la nación destruida, no lo va a alabar, como dice aquí, el alcázar de los extraños, no lo va a alabar esta ciudad fortificada que el Señor convirtió en ruinas, no. Y así en todas las ciudades, no lo va a alabar toda la gente. Hay un pueblo que sí alaba al Señor, que reconoce la justicia de Dios en esos hechos, que reconoce su misericordia también, su longanimidad, que esperó pacientemente, porque antes de que esto venga, el Señor va a dejar conciencia en los salvos de que el Señor esperó pacientemente y digamos que retrasó su venida, retrasó su juicio, retrasó las consecuencias de la tierra pecadora, de las naciones pecadoras, las retrasó. Entonces ese pueblo lo va a alabar por esa razón, ¿sí? Por eso dice un pasaje que el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, ¿sí?
paciente para guiar al arrepentimiento, dando tiempo y todo lo demás. Ahora, ¿qué día es este? Por supuesto es el día que en el resto de la Escritura vamos a encontrar como el día del Señor, ¿sí? El día del Señor, que es un periodo que, como hemos ya visto con abundancia, pues se abre con el rapto de la iglesia, según lo que vemos en la Escritura, ¿sí? Es un momento, se abre con ese evento, no necesariamente, por supuesto, que no dura 24 horas, es un día, es un periodo señalado. Ahora usted me dice, ¿pero por qué dice usted un día? Y ahí nos vamos acercando al 26, ¿vale? En el versículo 26 usted ve el versículo 1 y dice, en aquel día, ¿se da cuenta? ¿Sí? 24, 25 y 26 son todos en un día del Señor, o un periodo designado, ¿sí? Como estamos indicando. Entonces, mientras unos están viviendo la devastación del juicio severo del Señor, que por supuesto es justo, nosotros ya la iglesia estamos de acuerdo con eso, ¿cierto? O sea, la iglesia está de acuerdo con que el juicio de Dios es justo, ¿sí? Mire que es poderoso y ahí no importa quién sea usted, ¿sí? No importa si usted es grande, pequeño, rico, pobre, si usted le iba bien en los negocios, lo que sea. Si usted no ha obtenido la sustitución de su condición de pecador, usted va a sufrirlo en igual proporción o igual medida, ¿sí? Por eso en Isaías 24 dice lo siguiente, para darle más profundidad a lo que estamos viendo, dice, y sucederá, ¿sí? En el versículo 2 en adelante, y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote. ¿Sí? Como al siervo, así a su amo. Como a la criada, podríamos decir en términos cotidianos de hoy, la colaboradora doméstica. A su ama, a su jefa, a su patrona. Como al que compra, al que vende. Como al que presta, que es el que está en ventaja, ¿no? Porque si uno presta, pues tiene ventaja. Como al que toma prestado. Como al que da al logro, así el que lo recibe. La tierra, atención, será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Ese día no ha llegado todavía, ¿sí? Han habido juicios más puntuales que los detallan versos y capítulos anteriores que ya han ocurrido sobre Jerusalén, sobre Babilonia, todo eso. Pero esto ya es global, por eso dice enteramente saqueada, enteramente, dice aquí, saqueada, quebrantada, ¿sí? Vaciada, la tierra. Entonces es importante que nosotros tengamos eso en cuenta. Mientras esto ocurre, hay un pueblo que alaba al Señor. Hay un pueblo que está en el capítulo 25, que ya acabamos de ver, que alaba al Señor. No importa, digamos, tampoco en este sentido quién sea. Ese pueblo ya, pues nosotros sabemos que es la iglesia de Cristo, somos los salvos de todas las épocas, de todas las edades, de todos los tiempos, el que hemos creído en la palabra de verdad, el evangelio de la salvación. Sí, ahora, cuando habla en el versículo 26, los sobrevivientes de esas naciones, de ese juicio severo del Señor, y también se entiende criaturas espirituales de diferentes atmósferas, digámoslo así, o niveles, ¿sí? Van a mencionar estas palabras, que fueron las palabras raíz con las que nosotros partimos esta consideración. Isaías 26, 2, ese fue el versículo inicial. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Es como un rumor que se escucha, ¿sí? Isaías les ha mostrado que ya se despojaron, ya se vació la tierra, ya fue saqueada con una seria devastación, una angustia como no la ha habido ni la habrá, ¿sí? Tiempos angustiosos, como lo dice la Biblia, muy notables en ese sentido. Pero entonces oye la voz y dice, abran las puertas,
¿sí? Y entonces ya nosotros vemos que no se está hablando de una ciudad que no ha sido destruida, por lo menos, ¿sí? Pero contrastándolo con los versos anteriores donde dice que la tierra será completamente vaciada y saqueada, pues ya entendemos nosotros que es una ciudad preparada para esta gente que está describiendo aquí, ¿sí? Abrid las puertas y entrará la gente justa. O sea, el Señor, nuestro Dios, tiene un plan tan grande, tan, digamos, que excede nuestra capacidad de imaginarlo. Uno tan solo lo puede medio comprender cuando se acerca a las palabras con fe y con el Espíritu Santo, medio lo comprende. El plan del Señor es grandísimo. El plan del Señor no está concentrado en la temporalidad suya, ni en sus problemas de hoy. Todo eso puede el Señor ayudarle si se vuelve su amigo, si se vuelve su siervo usted, si se vuelve su hijo, si es adoptado. Todo eso puede el Señor ayudarle. Por ejemplo, si ustedes tienen temor, alguien quizá tiene temor acerca del futuro, si encontrará o no trabajo, todo eso te puede ayudar el Señor si tú lo reverencias, si tú le temes, si tú lo reconoces, si Él no está en oposición a ti. Es más, hasta si Él estuviera en oposición a ti, hay muchos ubicados en esta vida, en trabajos que se reparten los botines públicos, que se reparten por influencias, por tráfico de influencias, se reparten los lugares. O sea que si vamos a temer, que por lo menos no temamos en un sentido en que todos los demás gentiles y gente que está en tinieblas teme, ¿sí? Siempre habrá un lugar para el Hijo de Dios, salvo para sus necesidades y el manejo de sus requerimientos, ¿sí? Siempre habrá. Usted me dice, pero eso me parece a mí muy generalista porque yo vivo mis situaciones y yo he visto al Señor que no, de pronto, bueno, no me ha ayudado una cosa o la otra. Eso es discutible, pero digamos que tú tienes la razón. Preocupante que no veas al Señor como tu ayudador, como tu escudo, como tu roca, como tu proveedor. Porque si no lo ves así, pues sencillo, tú estás roto en relación con Él. Muy posiblemente no seas salvo. ¿Crees que te va? Cualquier falacia tendrás en tu cabeza. ¿Sí? Cualquier falacia, cualquier engaño, incluso conviviendo cotidianamente con estos versos, ¿no? Podría ser, o con otros muchos que se pueden mencionar. Entonces, pero el Señor, eso es lo que menos le interesa. Las ciudades, por ejemplo, las ciudades que vemos hoy, ciudades románticas como París, quizá, ciudades hermosas como quizá podría ser Venecia, u otras, las norteamericanas, que son hermosas también, uno las ve y la impresión que le dan es que es perdurable, siempre van a estar. Quizás se van a... Por ejemplo, en Nueva York le pasa algo. En Nueva York, usted siempre va a ver Nueva York lleno de andamios, por donde usted camine, ¿sí? Y lo que señalan los guías turísticos es que cualquier persona que vaya allá tiene que, digamos, aceptar el hecho de que siempre va a estar en obra. O sea, Nueva York no es una ciudad terminada, es como una ciudad tan vieja también, tiene unas arquitecturas de hace 200, 300 años, que conviven, por ejemplo, con arquitecturas muy modernas, ¿sí? La zona, por ejemplo, de World Trade Center es interesantemente moderna, pero justo ahí al lado, por ejemplo, está el Museo de los Indios Norteamericanos, que es una estructura arquitectónicamente bellísima, bellísima, muy europea, muy linda, pero es muy vieja. Entonces mantiene andamios porque constantemente le están remodelando sus fachadas, todo eso, acondicionando sus fachadas, y entonces prácticamente que uno camina sobre obras civiles constantemente, ¿sí? ¿Y sabe qué impresión le da a uno? No, esta mole de ciudad, esto nadie puede, esto siempre va a ser así. Es una perspectiva, por supuesto, sin luz, ¿sí? Sin luz. No va a ser así siempre. ¿Sí? Las ciudades, la firmeza que nos proyecta lo público, el sector público, o quizá el sector privado, o la estabilidad democrática que los países tienen, eso, mire, eso es frágil, ¿sí?
Y la única razón por la que se sostiene es porque los tiempos proféticos están todavía en desarrollo. Todavía no hemos llegado a esos tiempos proféticos en los que eso ya no sea posible. ¿Sí? Ahora, usted me dice, pero siempre con esa mentalidad, digamos, destructiva, conspirativa, dirá alguno, siempre con esa mentalidad. No, porque si yo logro lo que la palabra ha logrado en mí, yo lo logro con usted, y es que usted no viva fantaseando con este mundo fútil, vano, ¿sí? Que usted no viva viendo, empequeñeciendo a Dios, a los afanes de la vida suya, ¿sí? Usted se comienza a parecer a ese pueblo que dice aquí, ¿sí? Usted se comienza, gracias. Entonces, si yo logro eso, y usted deja de fantasear con ese asunto, y usted se comienza posiblemente, atención, a parecer a la gente que le van a abrir las puertas en un lugar que es la ciudad, una ciudad nueva, ¿sí? Porque nosotros, dice la palabra del Señor, ¿sí? Segunda de Pedro 3:13. Interesante, esto a mí me cautivó. Segunda de Pedro 3:13. Pero nosotros, a ver si usted hace parte de ese pueblo, o su paraíso está aquí, o su fantasía está aquí, ¿sí? Pero nosotros, los salvos, los que hemos creído, dice, esperamos, según sus promesas, una de ellas es Isaías 26:2, que es la que citamos, según sus promesas, ¿qué dice? Tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Porque este mundo es malo y vivimos en un siglo malo. Eso ya le da a usted, por ejemplo, también, si usted esto es realidad en su intelecto, a usted le da un sentido de sanas expectativas con respecto a este mundo. Este mundo tiene mucho de que se puede disfrutar. Justamente el día domingo estuvimos viendo eso en el contexto de ese verso que dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios, en el que le dice a la iglesia, el que tiene esposa sea como si no la tuviese, y el que disfruta de este mundo como si no disfrutase, y el que compra como si no comprase, ¿sí? Porque entendemos que, por ejemplo, hay posibilidades de que la relación matrimonial sea disfrutable, y eso no es nada malo, es algo positivo, y si se logra, fantástico. Es bien esquivo eso sí, eso les digo, es bien esquivo, pero se puede lograr, ¿sí? Y el que compra, porque decíamos que el que compra, obvio, se va a sentir satisfecho. O sea, si uno compra algo que ha querido comprar, eso le cambia la cara, así como cuando usted está con hambre y le dan comida, ¿sí? Nos cambia la cara, ¿sí? Entonces, así funciona, pero este mundo tiene muchas cosas que se pueden disfrutar, pero uno tiene que tener sanas expectativas con este mundo. ¿Hasta dónde puede saciarme? ¿Hasta dónde es sano que me sacie? ¿Hasta dónde me puedo aferrar? ¿Sí? ¿Hasta dónde yo puedo anclarme aquí? Hacer mi morada definitiva. Ahora, ¿qué busco? Las riquezas de este mundo, las proyecciones, los logros de esta tierra, ¿sí? Quizá el reconocimiento social, la aprobación social. Bueno, como creyentes el Señor nos está haciendo madurar. O sea, esto que el Señor me habla a mí, por supuesto, es un criterio procesado que a mí mismo me eleva en mi desempeño espiritual, porque pues uno se deja como, digamos, arropar por los afanes de este mundo, por las vanidades de este mundo, y eso es un error, un error. Mire qué dice, nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Ahora, esto es un cielo nuevo y una tierra nueva, o sea que esa gente de Isaías 26:2 va a pasar hacia allá, porque esa gente alabó al Señor por sus juicios justos sobre la tierra. Sí. ¿Cómo es posible que haya gente que alabe al Señor porque desalojó ciudades, porque vació, porque redujo a ruinas
ciudades fortificadas. ¿Cómo es posible que haya gente así? Pues esa gente es la que desde el momento de su nuevo nacimiento estuvo de acuerdo con el Señor en sus juicios. ¿Sí? Ahora, uno, por ejemplo, en este sentido no es que se alegre porque la gente sea destruida, ni tampoco porque, por ejemplo, se vaya al infierno. Arde en el infierno, le dice uno cuando le hacen alguna ofensa. ¿Sí? No se alegra, sino que lo que pasa es que uno sabe que es justo. ¿Sabe? Si usted no es arrepentido, usted considera el infierno exagerado. ¿Sí? Y inventa vainas. Una vez alguien me dijo que estaba sirviendo al Señor y es una persona con cierta voz en ministerio que ya cogimos y le dijimos que eso no era así, porque imagínense enseñando tonterías. O sea, que él servía al Señor por su abuelita, porque había escuchado que si uno servía al Señor aquí, pues las almas que estaban quizás sufriendo en el infierno, cualquier cosa, podían recibir algún alivio o ayuda, y que también servía al Señor para que sus generaciones subsiguientes no entraran en condenación. O sea, los que están condenados salgan y los que vienen no caigan en la condenación. Le dije, ¿eso qué? ¿Dónde lo leíste? ¿Dónde reveló el Señor eso? ¿Sí? Si sus abuelitos, por ejemplo, nobles personajes, ¿sí?, que dejaron herencia, porque por lo general los que más quieren es a los que dejan herencia, ¿sí?, no se fueron sustituidos por no haber creído el Evangelio, yacen en lugar de tormento y van a enfrentar el juicio ante el gran trono blanco. Usted dice, no me parece justo, pero qué tan malo. No sé, yo no sé qué tan malo. Se parte del hecho de que todos somos pecadores transgresores de la ley moral de Dios. Obviamente de pronto tu abuelo o tu abuelita no se comparará a los más malos de la tierra. Pero es que como el parámetro no somos nosotros, el parámetro de moral es del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, uno no es que se alegre tampoco porque nadie vaya al infierno, pero uno sabe que es justo el pago del pecado con la muerte. La paga del pecado es muerte, es justo. Pues esa misma persona que llega a esa persuasión, esa misma persona alabará al Señor cuando vea que hace juicios poderosos, y aunque esos juicios signifiquen que la tierra sea desalojada, vaciada. ¿Sí? Ahora, mire que me viene muy a la mano esto que acabo de decir de ese caso, de esa persona. ¿Por qué? Porque usted, si usted guarda la verdad de la palabra del Señor, no mentiras, no cuentos, ¿sí? Por eso es que el cristiano que no se vuelve conocedor se vuelve fácil de engañar, ¿sí? Yo les podría decir cualquier cosa, ¿sí?, a ustedes. Y si ustedes no conocen la verdad, seguirían ese consejo, seguirían ese pensamiento. O lo que llama la Escritura viento de doctrina, cualquier viento de doctrina. Pero si usted conoce, usted no se deja mover. Y yo como pastor tengo la responsabilidad, digamos, de mantenerme en los rieles doctrinales que el Señor apruebe y que los conocedores aprueben, ¿sí? Bueno, el caso es que aquí dice, abran las puertas y entrará la gente justa. En este sentido ya entendemos que se trata de gente justificada. No fueron perfectos, fueron pecadores como todos los demás, con una forma de pensar viciada, con una forma de actuar también viciada, pero justificados. Y luego dice algo poderoso, guardadora de verdades. Mire cómo los describen en ese rumor. Sí, guardadora de verdades. Ahí no van a decir gente, qué sé yo, pobre, no. Los músicos de la iglesia, no. Los pastores de las denominaciones, no. Sí, no van a decir nada de eso.
Alguno dirá, ¿y los de las faldas largas? Tampoco. ¿Sí? No, lo digo porque pues alguno dirá, me voy al cielo porque tú uso falda larga. ¿Sí? Hay doctrinas así. Sí. Bueno. ¿Y los de Salem? No. ¿Sí se da cuenta? Y los de Asambleas de Dios tampoco. Gente justa, guardadora de verdades. Se acabó el problema. ¿Sí? Se acabó la descripción. ¿Se da cuenta? Usted tiene que guardar verdades, no emociones. ¿Entran los que temblaban cuando les ponían las manos encima? No, no entran. Los que lloraban cuando predicaba el pastor, no entran. Los que se dormían, peor todavía. Sí. Porque de pronto dice, no, es que no entran los que son bien sensibles, que se los agradece, pues uno le gusta, por ejemplo, ver reacción, ¿sí? Pero el hecho de que uno vea reacción no significa que sea guardador de verdades. Ahora, menos va a ser el que reacciona, peor todavía. El que no reacciona, peor, quiero decir. ¿Sí? Entonces, los que se duermen, los que asistieron, los que diezmaban, pregunto aquí, a ver, los que diezmaban, tampoco. Aunque los que diezman lo hacen, seguramente en un mundo atestado de avaricia, seguramente lo hacen porque está en la Escritura. Y si guardan eso, guardan otras cosas, se supone, ¿cierto? Si guarda eso, guardará el Evangelio de la salvación, la palabra de la paciencia, las profecías del Señor. Entonces puede uno decir, bueno, posiblemente, pero si solo guarda el diezmo, porque el diezmo es un negociazo, ¿sí? El diezmo es poner a Dios de socio tuyo en tu vana carrera, y eso a mí me parece maravilloso y el Señor se ofrece para eso. Pero ¿sabe una cosa? Hay gente que hace eso sin tener corazón arrepentido. Pues ahí no dice van a entrar los que diezman, tampoco. Capaz que algún torpe de aquí dice que ya dijo el pastor que no hay que diezmar. De todo hemos visto, ¿sí? Ahí tienen la grabación para que analicen. No, va a entrar los que han guardado las verdades del Señor, que las conocen. Una de ellas es esta. Tan solo una es esta. ¿Sí? Podemos traer, y para eso abundantemente el Señor nos concede estar profundizando en el asunto. No, ahí no van a decir la abuelita que oraba por sus nietos, por sus hijos, para que les fuera bien. No, nadie, o sea, mejor dicho, nadie. El político que era, ¿cómo es que es? Conservador, porque digamos que hay el partido conservador en todos los países con sus diferentes nombres, ¿no? Porque hay diferentes nombres para esto, pero ¿qué se trata? Es que conservan valores, por ejemplo, autoridad, por ejemplo, Trump es así. Ahora hablando del caso del posible nuevamente presidente Trump, vieron el atentado que le hicieron, se salvó de un pelo, ¿sí? Y entonces uno dice, a mí me gusta ese candidato, si yo fuera norteamericano, sin mente, vota 3 veces por él. ¿Sí? ¿Por qué? Me gusta. Honra a la iglesia. Honra a la iglesia de Cristo. ¿Sí? Tiene preocupaciones sobre las políticas migratorias de la ONU, que esas son las que tienen fregado Estados Unidos y muchos otros países. Europa la tiene más que contaminada. ¿Sí? Es pro vida, pro familia. ¿Sí? Como Bukele, que es pro familia como Dios la diseñó, pro vida. ¿Sí? Ahí puso a coger carrera a todos los de las ideologías y todo esto. ¿Sí? Y a uno le gusta, pero ahí no van a decir ellos necesariamente. Si no han guardado la verdad esencialmente del Evangelio durante su vida, no entran allí. Justificados y guardadores de verdades. Justificados y guardadores de verdades. O sea que usted se va a identificar si usted es un verdadero creyente porque al final de su vida usted se mantiene fiel a verdades de la Escritura, ¿sí? En medio de un mundo de confusión, de engaño, ¿sí? de desatinos morales, de errores, de transgresiones, de aberraciones, ¿sí? Guardadoras de verdades. Aún en las iglesias hay eso. Entonces por eso les digo todo eso. Ahora,
todos nosotros que estamos aprendiendo, ¿sí? Pues estamos asimilando la verdad del Señor. Guardarla es la clave en la vida, ¿sí? Por ejemplo, bueno, no puedo pensar que no necesariamente hay ricos aquí, pero, por ejemplo, ¿qué le dice a los ricos para ver si los ricos son guardadores de verdades? Sí, en 1 de Timoteo 6:17, a los ricos de este mundo manda que no sean altivos, porque hay unos que les va bien y eso es algo que uno tiene que conocerse a la luz de la palabra. Si a usted le pasa eso de que le va bien y se vuelve altivo, sí, eso no significa que tú no eres justificado, pero guarda lo que viene. A ver, guarda lo que viene, porque si no, sí estás en un problema. Ni pongan su esperanza en las riquezas. Cuando uno ve que eso es lo bueno, por ejemplo, hablando del diezmo, ¿no? El diezmo pone a prueba eso. ¿Dónde está tu confianza? Entonces, yo digo, no por guardar el diezmo se van a salvar, pero los que guardan el diezmo por lo menos guardan una verdad escritural, ¿sí? Y el día jueves yo explicaba sobre eso. ¿Por qué algo que no es obligación para la iglesia, porque no es obligación, ¿sí? Dios lo respalda tanto? Porque es una forma de decirle al Señor, confío en ti. ¿Sí? Eso es decirle al Señor, confío en ti. Pues puede guardar, ¿sí? Pero de ahí en adelante hay que guardar muchas otras. Por ejemplo, a los ricos de este mundo, si los hay, pues no pongan la esperanza en las riquezas. ¿Sabe qué debe hacer el rico con sus riquezas? Honrar al Señor primero. Honrar el reino de Dios y donde está puesta su autoridad. ¿Sí? Y esto requiere un corazón muy especial. ¿Sí? Yo no puedo entrar en detalles, pero yo he visto en este último tiempo a una persona desempeñarse sobresalientemente en ese caso. No es de esta iglesia, sino de Salem en general, que el Señor le dio una posición, ¿sí? Muy pues apetecida, donde por lo que uno puede juzgar desde la perspectiva de uno, le entra mucho dinero a la persona. Es hermano de ustedes en la fe, no lo conocen y posiblemente así se quede, ¿sí? Sin que ustedes lo conozcan. Pero el Señor le dio esa posición y no ha hecho sino sembrar y honrar un propósito de Dios, ¿sí? Que uno dice eso. Entonces, yo no sé, porque no tengo los ojos de Dios, obviamente, pero lo que sí sé es que está guardando esta verdad, la de Timoteo, 1 de Timoteo 6:17, porque él sí se lo puede considerar quizá un rico, ¿sí? Pero dice que ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Está honrando, superando a todos en esa generosidad para la obra del Señor, ¿sí? Que puede llegar a permitir un proyecto poderoso que el Señor está respaldando, ¿sí? Uno dice eso, solo el Espíritu Santo puede obrar desde el interior de una persona, pero puedo estar convencido de que está guiado por el Espíritu Santo a guardar esta palabra. Entonces, ¿es justificado? Se presume que sí. ¿Es guardador de verdades? Esa es la pregunta con usted, ambas cosas. ¿Es justificado? Es que yo soy muy joven. ¿Eres justificado? Y 2, ¿eres guardador de verdades? Desde jovencito uno tiene que ser guardador de verdades. Por eso no siempre conformarse con que le lean a uno, sino uno leer, comprender, entender las cosas, ¿sí? Para guardar la verdad ofrecida en las Escrituras, que es la que los distingue a estos que habla aquí, ¿sí? En Isaías 26:2. Las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos, atesorando para sí buen fundamento. Mire,
¿Cómo debe vivir el que le está yendo bien? ¿Sí? Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Porque que tú seas rico aquí posiblemente no significa que serás rico en esa ciudad. Tal vez ni te abran las puertas, ¿sí? Porque si algo tienen de difícil los ricos es el arrepentimiento y esa búsqueda de esa ciudadanía celestial de la cual está hablando Isaías. Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Todas estas cosas, más lo que usted puede encontrar en la Escritura, es la verdad del Señor, ¿sí? Para un pensamiento ofrecido por las tinieblas, hay muchos de la verdad que tienen que estar en nosotros presentes para defendernos de todos esos engaños, de todas esas mentiras, de todas esas falacias que viven en el mundo, ¿sí? Para todo. Por eso un cristiano tiene que ser nutrido con las palabras de verdad, porque sin ellas, ¿cómo las guarda? ¿Sí? ¿Cómo las guarda? No hay posibilidades de que eso ocurra. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Entonces van a abrir las puertas de una ciudad, ¿sí? Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Ese es otro punto. Muchas traducciones, este versículo 3, de 26.3 de Isaías, lo traducen de la siguiente manera. Puntualmente podemos ver la Nueva Versión Internacional. Al de carácter firme, porque guardar la verdad del Señor necesita resolución y firmeza. ¿Sí? O sea, uno no puede guardar algo contra una corriente que intenta despojarte de eso. ¿Sí? Contra un, digamos, un caudal de argumentos, porque todo esto es conceptual. O sea, yo guardo conceptos, guardo verdades. ¿Sí? Y el caudal de contaminación mundano es fuerte para tratar de desprender el concepto de la verdad de la mente del creyente. Y lo logra. O si no lo logra quitar, por lo menos sí sabemos que no deja que se prenda. Es como que la mentalidad vanidosa, vana de la gente, hace que no encuentre como fijación el criterio de la verdad. Ojalá me esté dando a entender, porque por lo menos a mí me parece importante esta palabra, para mí, ¿sí? Ya usted verá pues si eso le atañe o no. Pero nosotros utilizamos el verso 3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Ese verso es una promesa para esas personas, para la iglesia de Cristo, que se va a perfeccionar no en el día a día, puede darse, ¿no? Puede darse algo de esto, pero se va a perfeccionar cuando esta gente salga, digamos, no le toque ver el juicio de la tierra. Por eso dice, en completa paz, aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Dice, a los de carácter firme los guardarás en perfecta paz. Esa paz perfecta aquí no la hay. ¿Sí? Paz perfecta aquí no hay. Aquí uno dice, no se puede dejar la puerta abierta sin estar observando. Uno aquí, por muy bien que viva, sí, siempre tiene sus precauciones, porque pues no hay perfecta paz. La perfecta paz es cruzando las puertas de la ciudad nueva, de esa ciudad que estuvimos viendo, ¿sí? Porque en ti confía. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Entonces, usted es guardador de verdades. Eso es un voto de confianza al Señor. Usted va a escoger qué define su identidad, su vida, joven, adulto, lo que sea, en la edad en la que está. Pues si usted escoge confiar en el Señor, va a coger la palabra, la va a depositar y la va a guardar. Va a venir un caudal de confusión y usted la va a guardar porque tiene un carácter firme. Ahora, en este sentido, nos ayuda mucho el pastoreo. Por eso el Señor pone pastores, ¿sí? Porque muchas veces la gente
no tiene ni el conocimiento suficiente. Esto que voy a decir es importante. ¿Sí? No tiene ni el conocimiento suficiente ni el carácter. Muchos de ustedes, con el respeto de la honorable audiencia, ¿sí?, no tienen ni el conocimiento ni el carácter firme. ¿Sí? Adolecen de conocimiento y les falta carácter. Y en realidad, digamos que yo, por ejemplo, siento que el Señor me ha pulido en ese sentido a mí, hablando puntualmente del carácter. Y ha sido un proceso que yo puedo pensar que se espera que se dé proporcionalmente en cada uno de ustedes. ¿Sí? Pero yo no soy el mismo de antes. Cualquier viento de doctrina. Yo antes me leía muchos libros. Mi esposa sabe que tenía algunos libros y todo. Y los libros que leía me dejaban con interpretaciones sobre la verdad de la palabra, sobre la Biblia, sobre la vida, sobre todo eso. ¿Sí? Muchas veces en esos libros habían mentiras, engaños. ¿Sí? Y hoy los discierno, y hoy me doy cuenta de eso. ¿Sí? ¿Qué me faltaba? Conocimiento. Me faltaban raíces, conocer las entrañas de la doctrina del Señor, para plantármele frente a un planteamiento intelectual de un escritor, ¿sí?, y decirle, eso no es lo que el Señor quiere, o no es lo que Dios quiere, esa no es la verdad del Señor. ¿Sí? Y así va. Y en otra esfera, mi carácter. A usted también lo va a trabajar así el Señor. Ahí la cosa es que la oveja necesita del pastor. ¿Hasta qué punto? Solo el Señor sabe. Porque aquí dice, gente justa, guardadora de verdades. Se acaba ahí el tema. ¿Sí? Esa es la gente que va a entrar. Entonces nosotros vamos a guardar eso a lo largo de la vida. ¿Por qué no? Nosotros nos van a distinguir por eso, ¿sí? Porque nos guardamos la palabra de verdad. Vamos a orar.